En videos anteriores hemos estado hablando acerca de la persona de Jesús. Y en este video toca hablar de los misterios de la pasión y la muerte redentora de nuestro Señor Jesucristo. Antes que nada hay que decir que la muerte de Jesús no fue un accidente en la historia de la humanidad o un acontecimiento que sucedió por casualidad, sino que estaba ya en los planes de Dios. Por eso, refiriéndose a Jesús, dice el libro de los Hechos de los Apóstoles: ustedes, sin embargo, lo entregaron a los paganos para ser crucificado y morir en la cruz. Y con esto se cumplió el plan que Dios tenía dispuesto. Podemos decir que la muerte de Jesús estaba ya profetizada desde el Antiguo Testamento. Por ejemplo, con el pasaje del siervo doliente, en Isaías 53, 3-5, que dice: despreciado por los hombres y marginado, hombre de dolores y familiarizado con el sufrimiento, semejante a aquellos a los que se les vuelve la cara. No contaba para nada y no hemos hecho caso de él. Sin embargo, eran nuestras dolencias las que él llevaba. Eran nuestros dolores los que le pesaban. Nosotros lo creíamos azotado por Dios y castigado y humillado. Y eran nuestras faltas por las que era destruido, nuestros pecados por los que era aplastado. Él soportó el castigo que nos trae la paz, y por sus llagas hemos sido sanados. Jesús mismo presentó el sentido de su vida y de su muerte a la luz de esta profecía del siervo doliente. Leemos en Mateo 20:28 cómo es que dice: hagan como el Hijo del Hombre, que no vino a ser servido, sino a servir, y dar su vida como rescate por muchos. Con esto debe irnos quedando claro que si bien los que provocaron la muerte a Jesús son verdaderamente responsables, al mismo tiempo fue Jesús quien libremente se entregó por nuestros pecados para cumplir con un designio que ya estaba en los planes de Dios. Por eso podemos leer cómo Jesús dijo: nadie me quita la vida, yo mismo soy quien la entrego. Y en otro lugar dice: para esta hora he venido. De modo que, después de haber realizado su obra redentora, estando en la cruz, dijo: todo está cumplido. Ahora, también debemos decir que, si bien hubo personas concretas en la historia que provocaron directamente la condena de Jesús, lo cierto es que, de algún modo, todos nosotros somos responsables de la muerte de Jesús, porque todos somos pecadores y por lo tanto todos somos la causa de que Jesús entregara su vida para redimirnos. Por eso decimos en el credo: y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Quizá alguna vez te ha surgido la pregunta: si Dios es infinitamente misericordioso, ¿por qué Jesús tenía que sufrir para pagar por nuestros pecados? ¿No podía simplemente perdonarnos sin que tuviera que ver morir a su Hijo? La respuesta es sí. Dios podía simplemente perdonarnos solo por su infinita misericordia, o bien podía perdonarnos de otro modo que no fuera la muerte de su Hijo único. Sin embargo, con la muerte redentora de Cristo, Dios no solo nos manifiesta que es infinitamente misericordioso, sino que también nos muestra que es infinitamente justo. Nos muestra que es infinitamente misericordioso porque, si bien pudo simplemente perdonarnos, prefirió enviarnos a su mismo Hijo para que pudiéramos conocer y sentir cuánto amor tiene por todos nosotros. Piénsalo por un momento. ¿Qué acción nos muestra un amor más intenso y misericordioso por parte de Dios?
el habernos simplemente perdonado desde el cielo, o más bien el haber descendido del cielo para encarnarse y demostrarnos que nos ama hasta el extremo, y por eso mismo da la vida. Así lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Al entregar a su Hijo por nuestros pecados, Dios manifiesta que su designio sobre nosotros es un designio de amor benevolente que precede a todo mérito por nuestra parte. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y nos envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. La prueba de que Dios nos ama es que Cristo, siendo nosotros todavía pecadores, murió por nosotros. Entonces, la muerte de Jesús manifiesta todavía un acto más grande de misericordia y de amor de Dios, que el simplemente habernos perdonado sin más. Pero al mismo tiempo, la muerte de Jesús nos muestra que Dios es infinitamente justo, porque el pecado cometido por la humanidad exige por sí mismo una reparación, una satisfacción. Y debido a que el pecado original fue un desorden gravísimo, requería de un acto de satisfacción que no cabe duda que solo una acción, como la muerte de Jesús, podía satisfacer de modo conveniente. Como lo dice la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículos 18 y 19. No olviden que han sido rescatados de la vida vacía que aprendieron de sus padres, pero no con un rescate material de oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, el Cordero sin mancha ni defecto. O Hebreos 9:15. Por eso, Cristo es el mediador de un nuevo testamento o alianza. Por su muerte fueron redimidas las faltas cometidas bajo el régimen de la primera alianza. Y desde entonces la promesa se cumple en los que Dios llame para la herencia eterna. Y ni qué decir de las palabras mismas de Jesús, que sabe que su sangre es el precio por los pecados de la humanidad. Durante la comida, Jesús tomó pan y después de pronunciar la bendición, lo partió y se lo dio diciendo: tomen, esto es mi cuerpo. Tomó luego una copa y después de dar gracias se la entregó, y todos bebieron de ella. Y les dijo: esto es mi sangre, la sangre de la alianza que será derramada por muchos. Ahora bien, debemos aclarar una cosa. La satisfacción por nuestros pecados, o por decirlo de alguna manera, lo que paga por nuestros pecados, no es tanto el sufrimiento y la muerte de Jesús en sí mismos, sino el amor con el que sufrió y murió por nosotros. Dicho de otra manera, no es tanto que Dios Padre haya querido la muerte de su Hijo, sino más bien su obediencia hasta la muerte. Es la obediencia y amor total de Jesús lo que redime los pecados y no el puro derramamiento de su sangre. Dios no es un Dios sanguinario que haya querido ver sufrir a Jesús para perdonar los pecados. Más bien, lo que contempla en Jesús es su amor hasta el extremo y su perfecta obediencia, aunque ello le implicó el sufrimiento y la muerte. Los dos números siguientes del Catecismo de la Iglesia Católica explican bien esto. Como por la desobediencia de un solo hombre todos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno solo todos serán constituidos justos. Por su obediencia hasta la muerte, Jesús llevó a cabo la sustitución del siervo doliente, que se dio a sí mismo en expiación, cuando llevó el pecado de muchos, a quienes justificará y cuyas culpas soportará. Jesús repara por nuestras faltas y satisface al Padre por nuestros pecados. El amor hasta el extremo es lo que confiere su valor de redención y de reparación, de expiación y de satisfacción al sacrificio de Cristo.
Muy bien, pues todos estos elementos nos han ayudado a profundizar en los misterios de la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, el anuncio de la muerte redentora de Cristo no puede ir separado del acontecimiento de la resurrección. Por esta razón, el próximo video tratará sobre este misterio tan importante.